Entonces vamos a dejarlo para mañana, ante las dificultades técnicas. Iba a estar con nosotros Roberto Cuás de Senapred y vamos a tener que posponerlo para el día de mañana, para que esté la exposición como debe de ser y resolvamos nosotros este pequeño problema técnico. La agenda del señor presidente para el día de hoy, básicamente de 8:50 a 9 el presidente tiene una entrevista telefónica con un medio de Chihuahua para explicar su gira del día de ayer. Después el señor presidente sale para el estado de Nuevo León. Ahí va a tener 5 eventos. Después la primera será una visita a esta planta que tiene 5,000 personas, trabaja en el área de las manufacturas electrónicas y ahí el presidente hará entrega de algunos reconocimientos. Luego es la supervisión de la modernización del libramiento noroeste de Monterrey, es el que va hacia la zona de Saltillo, que libera una carga intensísima de tráfico que se da en esa región del país, luego y de la ciudad. Luego va a inaugurar la unidad médica de atención ambulatoria número 7 del Seguro Social. Luego visita también un hotel nuevo en San Pedro Garza García, ahí en un municipio conurbado con Monterrey. Y luego estará en la presentación del programa Frente Integral contra las Adicciones y Narcomenudeo del Estado de Nuevo León. Después va a la salida de la Ciudad de México y regresa acá y estará a las 19:30 en la Residencia Oficial de Los Pinos. Me dicen si está a ver, que lo pongan por favor, a ver si es cierto. ¿Quieres pasar, Roberto, por favor? Ya lo resolvimos, entonces pasa, por favor. De una vez. Aquí tienes las láminas. ¿Cómo lo paso? ¿Cómo no? Empiezo con esta persona, tú vas a decir la otra y ya. Muy bien, cómo no. Muy bien. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias, Rubén, por invitarme a comentarles algunos aspectos sobre los preparativos frente a la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Como ustedes saben, tuvimos experiencias en años pasados difíciles, que los hemos superado, yo creo que de una manera excelente, y cada año nos hemos preparado frente a los nuevos pronósticos de lluvias, de huracanes, de inundaciones, y les voy a comentar un poquito sobre los aspectos técnicos que tienen que ver con la preparación que hacemos desde la parte técnica del Sistema Nacional de Protección Civil, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. La siguiente, por favor. Voy a comenzar por, sí, aquí se saltaron algunas láminas. Quisiera mencionarles que nuestro territorio está ubicado en una zona en donde recibimos nosotros pues la presencia de ciclones tropicales. Entonces, ciclones tropicales que tienen evidentemente dos facetas. Primero, la faceta positiva es que nos traen la humedad, la lluvia, el agua que necesitamos para pues nuestra agricultura, sin la cual pues seríamos una zona altamente desertificada. Entonces, tenemos que lidiar desde ese punto de vista con estos fenómenos que en ocasiones, por llegar por su intensidad en ambos litorales, pues nos pueden causar también daños, y frente a esos daños evidentemente nos tenemos que preparar. ¿Cómo nos hemos preparado? La siguiente, por favor, a ver si lo tienen. Lo hemos hecho desde diversas perspectivas. En primera instancia, hemos trabajado intensamente ya desde hace varios años en establecer mecanismos tecnológicos para tener buena información. El sustento de una toma de decisión se basa principalmente en la oportuna información, en la certidumbre de la información, y empezamos en diferentes etapas. La primera etapa, evidentemente, que nosotros le llamamos la fase, digamos, preliminar de una temporada de lluvias, es el pronóstico. ¿Qué es lo que nos espera en el pronóstico de una temporada?
pues existen ya elementos desde meses antes detectando las temperaturas en las zonas ecuatoriales, particularmente monitoreando el fenómeno del Niño, que nos da una idea de qué es lo que puede ocurrir en esa temporada. A partir de ese primer pronóstico, pues se comienzan a hacer estadísticamente trabajos para ver cuántos ciclones vamos a obtener, qué tipo de ciclones, y claro, no podemos saber las trayectorias de los ciclones, no sabemos dónde van a impactar estos fenómenos, pero sí tenemos una idea, como la tenemos en este año, de por dónde y cuántos fenómenos vamos a recibir. El pronóstico nos indica, espérense un momentito ahí en esta lámina, como se señala aquí, este primer nivel de alertamiento, de reconocimiento de los ciclones que nos van a visitar en este año, en el Pacífico son 11 y en el Atlántico 12, voy a hacer hincapié todavía sobre esto más adelante. Una vez que tenemos el panorama global de la situación, pasamos al segundo nivel de preparación y es precisamente el nivel ya de alertamiento propiamente para una toma de decisión efectiva, oportuna, frente a la llegada de un ciclón. Lo monitoreamos desde que se empieza a formar en las aguas cálidas del Caribe y mediante sistemas satelitales y toda suerte de información que obtenemos de diferentes fuentes, no únicamente fuentes nacionales, también recibimos la información de Miami. Con esta información procesamos esos datos y empezamos a hacer una serie de tablas, una serie de parámetros que nos indican finalmente la activación del sistema de alerta temprana de ciclones tropicales, y estos diagnósticos los hacemos con días a horas de anticipación, es decir, pasamos de las semanas y meses, pasamos a las horas y días, y pasamos finalmente, una vez que el huracán haya tocado tierra, entonces entramos en el tercer nivel, que es el alertamiento ya propiamente de una cuenca, de una zona donde haya impactado el huracán y haya derramado pues una cantidad importante de precipitación. Tenemos instalado 12 sistemas en nuestra república, en nuestro país, que nos alertan en una cuenca en particular cuando la lluvia está excediendo ciertos niveles de intensidad en la parte alta de la cuenca, y esa lluvia, una vez que se haya saturado el terreno, pues escurre, y estos escurrimientos pueden ser muy violentos, como lo vimos el año pasado, pero justamente con esta tecnología, transmitiendo por medio de telemetría esa información a un centro en donde se procesan los modelos lluvia y escurrimiento, pues nos pueden dar de minutos a horas, depende de la cuenca, claro está, nos pueden decir cuánta lluvia, cuánta agua va a llegar, en qué tiempo, a una zona donde nos puede dañar. La siguiente, por favor. Entonces, les decía, para el pronóstico de la actividad de este año es información que ya se ha diseminado a través de los medios. Tenemos un pronóstico en el Pacífico de 11 ciclones tropicales. Cuando hablamos de ciclones tropicales, no necesariamente siempre pensamos en huracanes. Los ciclones tropicales abarcan desde tormentas tropicales, como las que recientemente tuvimos en el Pacífico, hasta pues huracanes de diferente categoría que va en la escala de Saffir-Simpson desde la escala 1 hasta la escala 5, que es la máxima. Entonces, en el Pacífico podemos, de acuerdo con los pronósticos, tener 6 huracanes, 4 de categoría 1 y 2, y 2 huracanes posiblemente muy intensos que son del lado Pacífico. Es decir, el pronóstico indica que en el Pacífico vamos a tener menos presencia ciclónica que el promedio histórico. En el caso del Atlántico es al revés. Hay una alta probabilidad de que esta temporada sea intensa en términos de huracanes, con 4 de huracanes categoría 1 y 2 y 5 huracanes 3, 4 o categoría 5. Claro, esto hay que entenderlo muy bien. Son pronósticos basados en estadística. No podemos nosotros garantizar que vayan a ser exactamente la cantidad de huracanes que aquí se menciona. La siguiente, por favor. Lo importante es que en el segundo nivel
el pronóstico de la trayectoria y la intensidad de esos huracanes, pues ya empiezan a tomar forma, ya los empezamos a detectar, y a través de los sistemas que hemos establecido, pues podemos ya prever ciertas trayectorias, ciertos sitios en donde pueden llegar a afectar. Esto es muy importante porque inmediatamente entramos a la fase de preparación de la población, hacemos una estimación de las diferentes rutas que pueden tomar estos huracanes y dependiendo de dónde van a incidir, pues tomar las medidas de protección civil, alertar a la población, alertar a las autoridades locales y coordinar en el marco de un sistema intersecretarial. Tenemos un comité especial para ciclones tropicales, coordinar las actividades con bastante anticipación, de horas a días de anticipación empezamos a tomar las medidas de tal suerte que cuando el momento que impacte ese huracán, pues ya estemos preparados, ya tengamos albergados a las zonas más propensas. La siguiente, por favor. Igualmente se generan durante toda esta etapa, se generan boletines a diferente nivel, boletines que mínimo sale un boletín al día, y cuando el huracán ya se acerca, pues esto se hace cada hora o cada 2 horas se manda un boletín. Tenemos boletines del Servicio Meteorológico, boletines de la propia Dirección General de Protección Civil y boletines del propio CENAPRED. La siguiente. Quisiera mencionarles que hemos innovado de una manera importante en estos diagnósticos por la siguiente razón. Un huracán pues tiene una cierta intensidad y esa intensidad, de acuerdo con la categoría Saffir-Simpson, está vinculada con la velocidad que tiene el centro del huracán, la velocidad de los vientos del centro del huracán. Pero también hay que considerar la extensión que tiene, el diámetro que tiene un huracán y también la cantidad de agua que puede aportar. Hay huracanes que son muy intensos en términos de viento, pero no tienen tanta agua como otros. Otro de los parámetros importantes es qué tan rápido va pasando o cruzando el territorio y por lo tanto también durante cuánto tiempo derrama y precipita agua. Todo ello se toma en consideración en pronósticos y mapas de amenaza y de alertamiento que se están llevando a cabo prácticamente en tiempo real. Eso es algo muy novedoso que conjuntamente con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional del Agua, por supuesto, la Dirección General de Protección Civil, el CENAPRED, hemos establecido un grupo técnico que ha hecho estos mapas, como se mencionan, se pueden observar en esta lámina. La siguiente. Este grupo interinstitucional hago énfasis que es fundamental el tener una buena coordinación entre los diferentes sectores para, en primera instancia, tomar conocimiento del fenómeno, tomar las decisiones y de esas comunicárselas a los sectores, a las autoridades y a la población, dado el caso. Es muy importante este factor porque de eso depende en un momento dado el que también nos podamos percibir y por tanto actuar frente a esa amenaza que representan los ciclones. La siguiente, por favor. Se toman una serie de decisiones, se coordinan entre las dependencias federales correspondientes que se mencionaron en la lámina anterior, se hace una evaluación del fenómeno y sus consecuencias que puede tener, se formulan recomendaciones para entidades federativas basadas en posibles escenarios y se elaboran notas informativas para los medios de comunicación. Muy importante que ustedes los medios de comunicación tomen una responsabilidad para transmitir esta información que las instancias técnicas elaboran y la comuniquen adecuadamente a la población. La siguiente, por favor. El año pasado tuvimos una excepcional temporada de lluvias que posiblemente se vaya a repetir también en este año y tuvo a bien el gobierno de establecer un gabinete de reconstrucción. Tuvimos muchos daños, quiero mencionarlo, daños cuantiosos en términos materiales, pero también quiero resaltar que tuvimos la pérdida de vida mucho menor que lo que hubiéramos o lo que en años anteriores se hubiera esperado bajo una actividad ciclónica tan intensa como la tuvimos. Entonces, hay claros indicadores de que todas estas medidas, si bien
todavía no nos han permitido, digamos, bajar sustantivamente los costos que implican las pérdidas materiales, pero sí en términos de vidas hemos sido muy eficaces. Hemos reducido quizá en una tercera parte, y estamos hablando de grandes promedios, si los comparamos con décadas antes, en donde no estábamos preparados y por lo tanto estos fenómenos impactaban fuertemente la pérdida de vidas humanas, que es lo principal de Protección Civil. Dentro del Gabinete de Reconstrucción, nosotros formamos un grupo específico, que es el Grupo de Trabajo de Sistemas de Información Geográfica, Estadística y de Riesgos, que esencialmente pues hace una evaluación técnica sobre estos fenómenos, establece mapas de peligro, mapas de amenaza, mapas de riesgo, y con estos mapas, pues cada uno de los sectores se abocó a la parte que le correspondía y tenía atribuciones en términos de la reconstrucción. Entonces fue un elemento novedoso, un elemento preventivo que no se había utilizado en años anteriores, y esto nos permitirá también afrontar la nueva temporada en el ciclo 2006. La siguiente, por favor. Quiero también mencionar parte de ese trabajo dentro del Gabinete de Reconstrucción, la incorporación de nuevas tecnologías. Tuvimos posibilidad de generar información que evidentemente es sustento indispensable para el análisis de riesgo y finalmente la toma de decisión. Ustedes comprenderán que los desastres van en función de un riesgo. En la medida que mitigamos el riesgo, pues mitigamos también y reducimos esos posibles desastres. La innovación consistió esencialmente en utilizar tecnologías que tenemos ahora al alcance. INEGI ha desde hace algunos años incorporado un dispositivo muy novedoso, sumamente eficaz, no solo para estos fenómenos hidrometeorológicos, sino también para fenómenos geológicos, que es un LIDAR, es un telémetro láser, es una especie de escáner, desde el avión hace un escaneo y permite tener en pocas horas un modelo digital tridimensional de la zona que fue sobrevolada. Esto lo hizo el INEGI junto con fotografías aéreas, imágenes satelitales, radar y GPS. Son algunas técnicas con las cuales pudimos establecer prácticamente la zona dañada el año pasado del sureste mediante mapas de amenaza novedosos, mapas de riesgo, y sobre los cuales evidentemente seguimos trabajando porque ese es un trabajo sumamente intenso y laborioso. La siguiente, por favor. Aquí les quiero mostrar una de estas animaciones. Esto no es una fotografía, no es un video lo que están viendo ustedes. Es precisamente el resultado de esos millones y millones de datos que fueron tomados con este telémetro láser volando encima de Huixtla, uno de los poblados afectados durante la presencia de Stan en Chiapas. Aquí pueden ver ustedes, no son fotografías, no es una cámara de video, son puntos, millones de puntos que en un modelo digital tridimensional y que los podemos observar desde cualquier ángulo, podemos animarlo, y aquí podemos ver inclusive detalles en dimensiones de metros, árboles, pues la propia cuenca, la zona urbana del poblado de Huixtla, y ese es algo enorme que marca una diferencia y sobre todo marcará para los próximos años, marcará una diferencia enorme para cuantificar y para poder simular fenómenos como los que ocurrieron. Basta con un modelo digital, pues vertir una cierta lámina de agua, y esa lámina de agua vamos a poder ver por dónde escurre, cómo escurre y en qué cantidades escurre. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, importante igualmente fue la actualización de normas y reglamentos de construcción. La parte normativa es fundamental, construir mejor, tener una claridad de en dónde están nuestros riesgos y pues construir y desarrollarnos precisamente con esa base de normativa. Nos ha participado a diferentes instancias, autoridades estatales, colegios de profesionales, sociedades técnicas y académicos, en temas como requisitos de seguridad industrial, normas oficiales mexicanas, normas de emergencia, materiales y sistemas de estructuras. Hemos interactuado con muchos sectores, por ejemplo,
quiero mencionar Quintana Roo, en donde participamos con los colegios locales de ingenieros en las normas técnicas para la construcción en la zona de Quintana Roo, precisamente con parámetros de viento, de oleaje, la afectación de la erosión costera. Todos estos elementos se toman en consideración. La siguiente. Otro ejemplo que les quiero mencionar y que me orgullece mucho es que por primera vez en México hemos instrumentado, desde el punto de vista geotécnico, hemos instrumentado una ladera que en 1999 tuvo un deslizamiento, diría, fatal, porque murieron varios cientos de personas al deslizarse una ladera en Teciutlán, Puebla, en la zona norte de Puebla, precisamente por la presencia y el exceso de agua. El agua penetra y provoca que esa ladera en un momento dado se pueda dislocar y produce pues estos fenómenos de deslizamiento que a veces son sumamente difíciles de predecir, de pronosticar, no se pueden ver. Y es la primera vez que en México hemos instalado un sistema de instrumentación y la estamos monitoreando momento a momento para entender primero el fenómeno y alertar a la población que puede estar en peligro. Eso es algo que vamos a ir cultivando y a través de esta metodología, pues alimentando también nuestro atlas de riesgo, la siguiente, que es un aspecto con el cual podemos ver en dónde están nuestros riesgos, dónde están nuestras amenazas y actuar por ende. Hemos, a través del FOPREDEN, ese Fondo para la Prevención de Desastres, a lo largo de los últimos años y particularmente en este año, pues hemos apoyado económicamente a pues diferentes sectores. Por ejemplo, menciono aquí radares hidrometeorológicos en el estado de Chiapas. Chiapas no tiene un radar, ahora ya tiene el financiamiento para poder instalar un radar que va a ser sumamente importante para el propio estado y va a ser muy importante también para la vecindad, los estados vecinos, incluyendo a Guatemala y la parte de Centroamérica que se va a beneficiar con esta información. Sistemas de alerta hidrometeorológica, por ejemplo, el que se acaba de instalar, se acaba de poner en marcha en Tuxtla Gutiérrez, esa ciudad por la que atraviesa un río, que es el río Santiago, se estableció ese sistema de alerta que mide la lluvia en la parte alta de la cuenca, transmite esa información a un centro de procesamiento y hasta con 3 horas de anticipación podemos saber cuánta agua va a llegar a ese río y por lo tanto tomar las medidas para evacuar en un momento dado cierta zona. Sistemas de monitoreo climático también para Chiapas, sistemas de monitoreo alerta para varias ciudades en el país y atlas de peligro y riesgo son algunos ejemplos que se han financiado con este nuevo fondo. La siguiente. Las declaratorias de emergencia, pues un instrumento importante para ayudar a aquellos poblados, a aquellos municipios que tienen una situación extrema debido a lluvias, a escurrimientos, a granizadas. Y, por ejemplo, el año pasado fueron 58 notificaciones técnicas las que se hicieron. El CENAPRED hace precisamente ese sustento técnico y la declaratoria finalmente proviene de la Coordinación General de Protección Civil, pero es un mecanismo a través del cual podemos ayudar a pues esas zonas afectadas. La siguiente. Quiero mencionar que parte de la mitigación del riesgo tiene que ver con la promoción de una cultura de la prevención, una cultura del riesgo, y el CENAPRED junto con otras instancias ha hecho una importante labor para diseminar información sobre ciclones tropicales, sobre inundaciones, trípticos, pósters, toda suerte de materiales de difusión y de preparación, que muchos de ellos se los vamos a dejar a ustedes, se los vamos a repartir para que lo tengan ustedes como una referencia de qué es lo que es el fenómeno y cómo podemos afrontarlo y cómo podemos convivir en paz con este fenómeno, como lo hemos aprendido de otros fenómenos, como por ejemplo el fenómeno volcánico, con el cual convivimos sin mayor problema. La siguiente. Quiero hacer un resumen.
Una mejor comprensión de los fenómenos y peligros, más investigación y desarrollos tecnológicos para la detección y alertamiento, coordinación interinstitucional y corresponsabilidad entre gobierno, sociedad y sector privado, mejores esquemas de divulgación y capacitación, planes operativos, fondos de prevención y atención de desastres, han sido esquemas que nos han permitido cada día mejor enfrentar y con más efectividad los riesgos y amenazas a los que estamos expuestos. Ello ha incidido en una sensible disminución de pérdidas de vidas humanas comparado con cifras de años anteriores, hecho reconocido inclusive a nivel internacional. Aun cuando falta mucho por hacer, y eso estamos conscientes que el reto todavía es grande, la estrategia preventiva está planteada y sus resultados ya son tangibles. No podemos esperar cambios drásticos de un año a otro, pero sí en una filosofía, en una visión de mediano y largo plazo que definitivamente se ha instaurado en los últimos años en términos preventivos frente a estos fenómenos. Debemos invertir aún más en la prevención, evidentemente, para evitar gastos cuantiosos en la atención de emergencias y reconstrucción. En la medida que invertamos más en prevención, pues vamos a ahorrar grandes gastos, a veces muy onerosos, previendo las pérdidas y evitando justamente esos gastos en la reconstrucción. Finalmente, en la prevención de desastres, y quiero enfatizar mucho, todos jugamos un papel importante, todos tenemos un papel en un esquema de corresponsabilidad que debemos de asumir. Los medios de comunicación, el gobierno, los científicos, los técnicos, la población en general, todos tenemos un papel importante que jugar. En la medida que todos nos coordinemos como lo estamos haciendo, pues en esa medida vamos a poder afrontar mejor esta situación. La siguiente y última, les quiero mencionar que la visión del SENAPRED, la visión de gobierno y la visión de la sociedad deben de ser la siguiente: más y mejor información, mayor conocimiento derivado de la información nos permitirá una mayor conciencia, una mejor preparación frente a los fenómenos, y ello evidentemente redundará en menor incertidumbre, menor riesgo, por supuesto, menos desastre y por tanto menos pérdida. Este es el modelo de desarrollo sustentable que estamos buscando, esta es la visión que tenemos en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, y creo que no hay otra más que esta, es el único modelo y está probando ser eficaz, y pues con el esfuerzo, con el concurso de todos de una manera responsable, vamos poco a poco a ir aprendiendo a compartir con la naturaleza espacios en que muchas veces nosotros nos hemos instalado. No es el huracán que se ha instalado en un lugar, sino nosotros nos hemos instalado en su trayectoria o en un lugar donde puede haber riesgos geológicos, etcétera. Esa es la filosofía preventiva del gobierno y que evidentemente pues hemos tratado de promover a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Buenos días, ¿cómo estás? Yo quería hacerle 3 preguntas. Primero, si estamos ante un panorama similar al del año pasado en cuanto a las lluvias, a los desastres que pudiera causar. Después, y si nos recuerda las cifras del año pasado, cómo quedaron en muertos y cómo quedamos en pérdidas materiales. Después, si se tomaron las medidas suficientes en los estados con más problemas, porque había quejas de mucha gente que no se aseguraron las cuencas y finalmente contamos con el dinero, porque yo sé que gran parte del dinero que está programado cada año para el Fondo Nacional de Desastres ya se había dado precisamente por los problemas del año pasado. Gracias. Bien, me referiré particularmente a la primera parte de su pregunta. Se presume, de acuerdo con los pronósticos estadísticos de las dependencias que tienen competencia en esto, que es precisamente el Servicio Meteorológico Nacional, y también pronósticos de tipo internacional, que indican que para la zona del Pacífico vamos a tener ligeramente disminuido la actividad, en el caso del Pacífico, no así en el caso del Atlántico. Aparentemente vamos a tener una temporada similar a la del año pasado,
y esto pues evidentemente nos ha hecho reforzar pues todos los elementos que les señalé desde el punto de vista de la preparación del alertamiento. En cuanto al comentario sobre el impacto que tuvo el año pasado, todavía estamos afinando detalles, se están haciendo los estudios, próximamente va a salir una publicación al respecto. Las cifras indican, no las tengo en forma precisa, pero indican claramente que sí, fueron cuantiosos los daños, evidentemente, pero lo que es más importante, y sobre eso debemos de hacer énfasis, que la protección civil está enfocada hacia preservar la vida humana, y hemos tenido saldos pues muy bajos comparados con otros años, e inclusive hay que mencionarlo comparado con otros países que no tuvieron el mismo esquema de preparación, en donde los saldos fueron sumamente abultados. Por último, su tercera pregunta, pues hay los recursos suficientes, yo no soy la persona que debe de dar esas cifras, pero tenemos esos fondos no solo para la parte reactiva, que es esencialmente lo que hace el Fonden, sino tenemos los otros dos fondos, y que a mí me parecen mucho más importantes tenerlos y utilizarlos, que son los fondos preventivos, tanto el fideicomiso para la prevención de desastres como el fondo preventivo para precisamente impulsar y financiar proyectos de ciencia, de tecnología, de preparación, de mitigación del riesgo, son en una visión de mediano y largo plazo mucho más importantes que la parte reactiva. Yo creo que México puede estar orgulloso, y lo digo personalmente, si nos comparamos con otros países e interactuamos intensamente en toda la región centroamericana y sudamericana, nos ven como un país avanzado en términos de protección civil. ¿Por qué? Porque no solo tenemos los recursos tecnológicos, no solo tenemos la coordinación interinstitucional, sino también tenemos mecanismos de financiamiento, como son estos fondos, que son inéditos. No todos los países lo tienen, no todos los países están trabajando sobre su atlas de riesgos. En fin, tenemos capacidades que nos permiten afrontar estos fenómenos, no solo el fenómeno hidrometeorológico, sino también otros de otra forma, de una manera eficaz. Alfredo. Buenos días. Bueno. Quisiera preguntar en relación a lo sucedido el año pasado con todos estos fenómenos, algunos de ellos pues, terminaron en tragedia prácticamente. Con todo este avance de prevención tecnológica, científica, ¿en qué nivel podemos calcular que se va a disminuir las posibilidades de riesgo en este año, sobre todo en poblaciones que están muy aisladas? Mire, es muy difícil contestar esa pregunta, porque es muy difícil cuantificar, cuando se habla de riesgo es muy difícil cuantificar. Lo que sí le quiero decir es que claramente la prevención es una inversión sumamente redituable, que en muchas ocasiones no se llega a ver, no se llega a percibir, sino en la medida que no ocurren los desastres. Entonces es muy difícil decir cuándo la prevención realmente logra su óptimo nivel, pero si nosotros, y eso es lo que el gobierno y la sociedad está reforzando, invertir en la prevención, es decir, invertir en el antes para no lamentar el después y para no tener que hacer esos gastos onerosos que sí nos pueden afectar económicamente de una manera importante. Creo que estamos bien preparados para esta temporada de lluvia, estamos bien preparados también frente a otros fenómenos, y sí, claro, debemos aceptar que siempre podemos estar mejor preparados, pero tenemos otras prioridades también en el país, no todo es desastres. Entonces tenemos que balancear y equilibrar adecuadamente nuestra inversión en los diferentes rubros, y insisto, podemos estar muy orgullosos de tener un sistema de protección civil como el que tiene México, y que se compara contra los mejores de los mejores países. Buenos días. Si nos puede, por favor, ilustrar un poco más sobre esta instalación del radar en Chiapas. ¿Cuándo y dónde exactamente? Su alcance, etcétera. ¿Su radio de acción tendrá, digamos, alcance hasta Centroamérica, por ejemplo? Sí, mire, este es un proyecto que se está financiando, se va a financiar porque se acaba de aprobar. Para Chiapas instalar una estación de radar, pues va a marcar la diferencia para una mejor información, una mejor toma de decisión.
No sabemos exactamente dónde va a estar instalada porque siempre son compromisos. Los radares tienen un cierto campo de visión. Si los ponemos en una zona muy alta, abarcan una gran extensión, pero nos quitan un poco de detalle, digamos, en las cuencas bajas, en donde ustedes saben, la zona de Chiapas particularmente, pues es muy agreste, tiene una zona, digamos, costera muy amplia, pero tiene también zonas muy altas, muy extensas. Entonces, inclusive, posiblemente vamos a necesitar varios radares, se está estudiando, pero está financiado ya, o está aprobado un proyecto vía FOPREDEN que se ha incorporado al ejercicio presupuestal, se va a dejar asentado, etiquetado en el presupuesto para que el próximo año se pueda instalar esta infraestructura. No se va a instalar este año, sería hasta el próximo año, y con esto pues se van poco a poco distribuyendo y completando los sistemas de radar que tiene el país, y que es una herramienta fundamental para ver estos fenómenos, para observarlos, para cuantificarlos y en función de eso tomar las decisiones de una manera temprana. Tendrá, por supuesto, alcance a Centroamérica. Estará seguramente posiblemente en las faldas del Tacaná, por ejemplo, del volcán Tacaná, o en esta zona estamos haciendo una evaluación, un estudio, cuál sería el lugar óptimo, pero claro, va a tener visión no solo hacia México, sino también hacia Centroamérica. Entonces podemos compartir esa información con nuestros países vecinos. ¿Alguna pregunta más? Sí, compañero. Perdón, ¿cuántos radares se requerirían entonces en el país? ¿Qué costo tendría el de Chiapas? Y si también se incluye dentro de todo el programa de prevención los seguros, en el caso, bueno, por ejemplo, el de terremoto que ya adquirió y que se informó por parte de la Secretaría de Hacienda, aquí en cuanto a los huracanes, si ya se cubrieron todos los seguros que estaban pendientes. Bien, estos radares son instalaciones sumamente delicadas. Son varios millones de dólares los que se tienen que invertir. Y no solo el instrumento mismo, sino las propias instalaciones, su mantenimiento es muy costoso. Pero no hay que verlo en términos de costo, sino hay que verlo en términos de beneficio. Y el beneficio que nos dará este radar, con los otros alrededor de 10 radares que están en operación en el país, pues nos dan ya una cobertura muy importante que no teníamos antes. El año pasado también se financió con este mismo fondo muchas de las refacciones y la reconstrucción de algunos radares que tenían algunos problemas. Esto pues evidentemente nos pone en mejor situación ahora para mirar estos fenómenos ciclónicos y estas tormentas que a veces son muy locales y es difícil cuantificarlas si no se tiene el medio de los radares. Vamos a insistir mucho más en un futuro de tener una mayor cobertura, inclusive radares quizá de menor alcance, pero que tengan una cobertura local en ciertas regiones, quizá que cada estado tenga un radar para sus condiciones locales sería deseable. En cuanto a los seguros, ciertamente se ha hecho un esfuerzo importante por compartir el riesgo con el mercado del aseguramiento y reaseguramiento. Se estableció un mecanismo, yo no soy experto en el área, esto es un trabajo que ha venido haciendo la Dirección General de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotros hemos parcialmente cooperado con información en estos grupos de trabajo. Efectivamente, se lanzó un seguro para el riesgo sísmico en México, algo también muy novedoso, quiero mencionar, a través de un bono catastrófico. Se está instrumentando algo similar para el fenómeno hidrometeorológico, está en gestión, no puedo abundar más en este momento, pero sobre ello seguramente la Dirección General de Seguros y Valores le podrá dar más información. Se está gestando precisamente este mecanismo financiero para compartir el riesgo con otros sectores, no asumir todo el riesgo nosotros, sino compartirlo con este mercado que pues también está muy interesado en invertir como un medio de financiamiento y un medio que le interesa mucho compartir con nosotros. Es también un esquema novedoso. ¿Alguna pregunta más? Sí, compañero. Lázaro Tenorio, Grupo IMER. Para esta temporada de lluvia, ¿cuáles son las zonas más vulneradas, las zonas de alto riesgo y qué se les ha informado a esa población? Muchas gracias.
Es una pregunta evidentemente difícil de contestar. Evidentemente las zonas que están más propensas, más expuestas, las zonas costeras en este caso, por el embate de los ciclones, son pues las que más riesgo tienen. Aquellas poblaciones que están pues menos preparadas en términos de sus construcciones, muchas veces construcciones de zonas pues de bajos recursos, que tienen pues construcciones muy precarias y que no son evidentemente las adecuadas para vientos sostenidos de 200, 220 kilómetros, o el impacto que puede tener en la costa un huracán desde el punto de vista del fenómeno de la marea. En fin, todos esos fenómenos erosivos pueden afectar las zonas costeras principalmente, pero también en las zonas altas, en las zonas serranas, puede haber fenómenos muy locales, difícilmente pronosticables, que pueden afectar a comunidades que están muchas veces aisladas o que son aisladas por el propio fenómeno en virtud de pues desgajamiento de laderas o de una precipitación excesiva que muchas veces los aísla. Creo que cada municipio, en el esquema que tenemos en nuestro sistema de protección civil, en ese sistema de subsidiariedad, tiene ya un papel importante que jugar. Quiero mencionar que desde la propia población se ha hecho una campaña importante por comunicar todo lo que le estoy platicando, en particularmente el riesgo, la vulnerabilidad, las amenazas que hay en las diferentes regiones, para que cada uno de nosotros conozca nuestros riesgos. Si cada uno de nosotros conoce nuestros riesgos, vamos a tener una postura consciente, distinta a si no conociéramos esos riesgos. Entonces, a través del Atlas Nacional de Riesgos, a través de muchas publicaciones, a través de campañas que se han venido haciendo y se siguen diseminando, pues diseminamos información, diseminamos cultura. Ya empezamos a tener en el país esa cultura. Entonces, en este sistema subsidiario, pues el habitante es el primero que tiene que saber qué hacer frente a esos fenómenos. Luego viene pues la autoridad, en este caso municipal. Si es rebasada la autoridad municipal en términos de no poder con ese fenómeno, pues entonces acude al Estado, y el Estado a su vez, cuando es rebasado en sus capacidades financieras y operativas, acude a la Federación. Este es el esquema corresponsable en el cual se sustenta el Sistema Nacional de Protección Civil, en donde, insisto, cada uno tiene una responsabilidad específica y debe de asumir esa responsabilidad para que realmente se fortalezca el sistema en su conjunto. ¿Una pregunta más? ¿Quisieras tú señalar algo, Roberto, para terminar? Pues reiterar nuevamente este último mensaje, que al hablar de riesgo hay que decir las cosas abiertamente, las estamos diciendo abiertamente, no se ocultan. Tenemos grandes retos, por supuesto, por enfrente, no podemos decir que hemos agotado todas las instancias para poder afrontar en general los riesgos a los que estamos expuestos, pero estamos trabajando intensamente con los recursos, yo diría que suficientes, aunque podrían, y insistiría más en una mayor inversión en la prevención para evitar que esos recursos los tengamos que evitar, los tengamos que utilizar para la reconstrucción o la atención de las emergencias. La prevención es el único camino para evitar los desastres, el único camino. En la medida que le invirtamos más, vamos a tener pues espacios de convivencia con la naturaleza y también riesgos antrópicos que nosotros mismos en nuestro proceso de desarrollo generamos, que nos van a permitir pues convivir con los fenómenos y tener una mayor certeza en nuestro proceso de desarrollo sustentable, que no queremos que sea de alguna manera afectado por estos fenómenos como ocurrió el año pasado. Muchas gracias. Gracias. Les van a entregar la exposición para que la tengan ustedes, se las van a entregar de manera física. ¿Habría alguna pregunta? ¿O nos vamos?
Rubén, buenos días. Quisiera conocer cuál es la posición de la Presidencia de la República respecto a este atentado que sufre la esposa de Carlos Ahumada y sus hijos, si se trata de un acto intimidatorio. ¿Cómo lo ve la Presidencia de la República? Gracias. Pues desde luego que la Presidencia de la República lamenta este tipo de hechos, los condena de manera tajante, sobre todo cuando se trata de hechos que supuestamente intentan coartar las libertades. Estamos absolutamente seguros que el Gobierno de la Ciudad de México hará la investigación correspondiente y derivada de ella tomará las decisiones también que tenga lugar. Buenos días, Víctor Gamboa, Grupo Radio Centro. Te pregunto, este atentado, bueno, al margen de ese atentado o algún montaje, ¿no se está cayendo ya en extremos inaceptables? Y si para la presidencia esto no es resultado de la crispación o de una polarización político-electoral. Y por otra parte, respecto al debate de hoy en la noche, ¿qué espera la presidencia en términos del proceso democrático que vive el país? Bueno, yo sobre el primero de los puntos ya mencioné cuál es la posición de la Presidencia de la República, no tendría nada más que añadir. Y sobre el segundo de los puntos, bueno, la Presidencia de la República celebra el que puedan ocurrir estos hechos, estos debates, que los candidatos puedan expresar sus puntos de vista, habla de que nuestra democracia avanza, se consolida y madura. Elizabeth. La pregunta de mi compañero Víctor. De hecho, pues bueno, este supuesto atentado, los videoescándalos que están a punto de salir, insistimos, ¿no podrían poner un poco en riesgo la estabilidad del próximo 2 de julio? ¿No podría haber focos rojos ya a tan solo menos de un mes de los comicios electorales? Absolutamente no, absolutamente no. Es un hecho aislado, están dadas todas las condiciones, como ustedes ya saben, para que ocurra el proceso electoral de la mejor manera posible. De otro lado, la consistencia de la vida política del país, la consistencia de la actividad económica, revelan un absoluto espacio de tranquilidad. Un hecho aislado no puede ser considerado como la tónica general del proceso. Alfredo. Sí, gracias. Voy a insistir un poquito en este asunto porque, bueno, es un hecho aislado. Por ejemplo, yo quisiera tener de la presidencia una consideración general del clima de ambiente de agitación, de alguna manera, o caliente que sea en el país. Tenemos en Oaxaca una agitación magisterial que toma congresos, toma municipios. Tenemos videos que van a presentar hoy, supuestamente relacionados con la cuestión electoral, porque se van a anunciar gente que está metida en la cuestión electoral. Siguen matando policías en Guerrero, y gente que hace, políticos que denuncian que detrás de este asunto de los videos está el gobierno federal. Es un ambiente general de un clima caliente, entonces no son temas tan aislados, considero, no sé qué opina la presidencia. No, pues esa es tu consideración. La presidencia de la República considera que hay un clima de extraordinaria tranquilidad para la dimensión de este país, para lo que supone un proceso electoral en cualquier vía democrática. Probablemente, insisto, como decía ayer o antier, nos puede extrañar el debate en la vida democrática. Eso ocurre en todos los países del mundo. Esta intensidad solo lo permite la vía democrática. El régimen autoritario no permitía estas expresiones. Hoy día, y en la medida que se consolide la vía democrática del país, seremos testigos de un intenso y mayor debate. No comento estrategias de campaña. Marisa. En ese sentido, ¿habría algún llamado de parte de la Presidencia de la República a la prudencia, a los actores políticos, autoridades, para no caer incluso en temor? Ya varios analistas dicen de este clima de intranquilidad previo a las elecciones. Niego de manera rotunda que haya un clima de intranquilidad. No me parecería objetivo ese análisis, me parecería en todo caso un análisis malintencionado o ideológico. El país está en absoluta tranquilidad, las instituciones del Estado mexicano garantizan la celebración de unas elecciones tranquilas, en paz. Hechos aislados no pueden ser considerados como la tónica general, y desde luego que la Presidencia de la República hace un llamado a la ciudadanía y a todos los actores para que en el ámbito de nuestras leyes, de las leyes que nos hemos dado como nación, podamos dirimir cualquier situación
podamos ampliar los espacios de diálogo y participación. Buenos días, Mónica Romero de W Radio. Son dos preguntas nada más. La primera, si es cierto o falso las aseveraciones del PRD en el sentido de que Ahumada negoció con el gobierno foxista este asunto de los videoescándalos. Y la segunda, ¿por qué la insistencia del presidente Vicente Fox de estar diciendo casi en cada evento que si se le mueve algo a su esquema, al esquema económico, va a haber crisis, caos? A ver, primero, sobre el primero de los casos, ya fijé la posición el día de ayer y no tengo nada más que añadir. Insisto, no comento estrategias de campaña. La Presidencia de la República no conocía de esos videos. Entiendo que ayer el gobierno de la Ciudad de México dijo que sí los conocía ella, el gobierno, incluso que los iba a dar a conocer. Entonces pregunte a la instancia correspondiente. La Presidencia de la República es absolutamente ajena a ese hecho. De otro lado, si bien es cierto que las autoridades electorales toca garantizar el proceso, al gobierno de la República toca garantizar que el ambiente donde se desarrollen las elecciones sea de la mejor manera. Toca al gobierno de la República mantener la confianza de los mercados nacionales y mercados internacionales en la solidez de la política y la economía mexicana en bien del proceso electoral, en bien de quien sea el próximo presidente de este país. Es una obligación del Ejecutivo, en su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno. En el ámbito electoral ocurre en todas las sociedades democráticas, el Ejecutivo en turno, a través de su intervención, de su discurso, trata de expresar el ámbito de tranquilidad que existe en la propia sociedad. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer Américo Incalcaterra, que es el representante de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, decía que bien se ha logrado un gran avance en derechos humanos en México, pero que el caso de Atenco era un mal récord para nuestro país. ¿Cuál sería la postura de la presidencia en este sentido? Bueno, como ustedes saben, este funcionario de Naciones Unidas está aquí en México a solicitud del gobierno de México. Es el único país del mundo que en un proceso donde no hay guerra ha solicitado a las Naciones Unidas que un representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos esté aquí en el país, precisamente para seguir avanzando en este compromiso definitivo de este gobierno con el respeto a los derechos humanos. ¿Alguna pregunta más? Mil gracias, nos vemos mañana. Buen día.